¿Pueden verla en la pantalla? Sí, profe. Ok. Como les dije, vamos a tratar de dar dos clases hoy. Vamos a tratar, ¿verdad? Que a veces se me va la mano hablando, pero vamos a tratar de dar dos clases. Vamos a iniciar con los materiales de construcción de acero, aluminio y vidrio. Le dije la semana pasada que hoy los estaríamos viendo. Bien. Entonces, el objetivo de esta clase es comprender las prioridades, los derivados y las aplicaciones de estos materiales, ¿verdad? Estos materiales se aplican tanto de manera exterior como de manera interior. Bien, entonces vamos a ver que dependiendo del tipo del material, como hemos visto desde el principio de la clase, dependiendo del material, yo lo puedo usar en un espacio o en otro, dependiendo a las implicaciones que va a estar sometido este material, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que vamos a comprender. Primero, cuáles son las prioridades de estos materiales, cuáles son sus derivados, porque estos materiales tienen otros materiales que se derivan de ellos, y cuáles son las aplicaciones que vamos a ver. Entonces, en la introducción vamos a ver lo importante que son estos materiales. Estos materiales han estado con nosotros en la arquitectura moderna desde luego de la Revolución Industrial. Dame un segundito. ¿Aló? Ujú, ujú. Ok. 100 pesos de repollo. Ujú. Y 2 libras de sal en grano. Picado. Picado. Y 2 libras de sal en grano y la facturita. Factura. Ujú. 2 libras. Li- Ya, la compra. Pues está bien, pues te veo aquí. Como les decía, estos materiales nos han acompañado desde la Revolución Industrial. Se comenzó a hacer uso del acero, del vidrio, y esto fue evolucionando hasta que ahora tenemos diferentes tipos de materiales que vienen derivados de estos mismos. Bien, tenemos una parte muy importante y es que a través del acero podemos hacer uso de estructuras más ligeras y más rápidas. Bien, también cerramientos, fachadas y acabados interiores. Los derivados de estos materiales vienen de diferentes maneras, ¿vale? Los vamos a ver más adelante, pero con los derivados nosotros entonces podemos aplicar el material en situaciones donde el material per se no pudiera estar, pero de manera derivada, o sea, con algún otro material que le aplican o con algún tratamiento que le den, pues entonces lo podemos utilizar en otros espacios. Bien, entonces, esto ha hecho que la arquitectura haya evolucionado muchísimo. Recuérdense que tanto la arquitectura como el diseño de interior evoluciona a través de los materiales que se van dando a conocer. Ahora, nosotros que estamos aquí en un país tal vez un poquito más retrasado para la llegada de estos materiales, nos vemos un poquito atrás con las tendencias modernas, pero luego que ya lo tenemos disponible en nuestro país, pues entonces podemos usar o hacer uso de ellos. Entonces, en este caso, estas son fachadas de acero. Este, a mi izquierda, creo que sería a su izquierda también, es acero cortén. El acero cortén es un material que todavía aquí no tiene tantísimo uso, pero es muy, muy valorado en la arquitectura contemporánea por la estética y la durabilidad. El acero cortén
tiene una autoprotección contra la corrosión. O sea, si ustedes lo ven así, ustedes creen, ay, eso está oxidado. No, esa es su apariencia. Bien, tiene una alta resistencia mecánica porque es similar al acero estructural. Tiene ese color como rojizo, anaranjado y varía con el tiempo y las condiciones climáticas. Dependiendo de dónde esté, es más rojizo y más anaranjado porque va a depender del clima en el que esté. Bien. Es sumamente durable para los exteriores, puede durar décadas sin tener ningún tipo de mantenimiento y no requiere ni pintura ni protección de absolutamente nada. Está prácticamente así mismo como ustedes lo ven ahí. Entonces, ¿cómo se puede utilizar? Se puede utilizar en fachadas ventiladas, en revestimiento de muros y paredes, en esculturas, en arte urbano, en barandas, en aceras, en puertas, en jardineras y en elementos de paisaje. También se puede utilizar como panel decorativo en el interior, para muros, para chimeneas y como mobiliario industrial contemporáneo. Entonces, esto sí requiere un drenaje adecuado, no se le puede aposar agua porque ahí sí genera una corrosión no deseada, porque este material tiene una corrosión deseada, que es la que nosotros necesitamos. Pero si se sigue corroyendo, pues entonces no vamos a tener lo que necesitamos. Bien, entonces, ¿en dónde no se recomienda? En los ambientes marinos. O sea, en la costa no se puede utilizar porque obviamente el salitre hace que el acero se corroa más rápido. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de acero. El acero cortén, que es este. Tenemos el acero inoxidable, todos son derivados del acero. Y también tenemos el acero galvanizado. Y vamos a ver sus usos, cada uno de manera diferente. Bien, entonces, por ejemplo, el acero cortén tiene una resistencia súper alta. El inoxidable tiene una resistencia muy alta, pero el acero galvanizado no tiene tanta resistencia, por eso se utiliza para otro tipo de cosas. Bien, y también en el tema de la estética, el acero corten tiene una sola estética, que es ese color así como oxidado. El inoxidable puede ser mate o con brillo, y el galvanizado puede ser industrial, o sea, dígase así, mate y también con brillo. Entonces se puede utilizar de diferentes maneras. En este caso, por ejemplo, aquí en el medio tengo una estructura hecha de acero. Esto, el acero puede ser acero negro, ¿verdad? Hierro negro, o puede ser también de galvanizado, porque en este caso no tiene tantísima altura. Igual que en la última, puede ser acero negro o puede ser acero galvanizado y se puede pintar de cualquier color. Bien, porque no tiene tanta altura. Ya en edificios más altos, entonces sí deberíamos utilizar acero estructural, no podemos utilizar acero galvanizado. Bien, entonces, el acero tiene alta resistencia estructural, es maleable, dúctil, puede oxidarse si no está protegido, obviamente, y permite estructuras livianas y estilizadas. Lo que nosotros no podemos hacer con hormigón, con acero lo podemos hacer. Eso que a nosotros nos encantan, esas losas en voladizo, eso con acero, con hormigón no se puede hacer, pero con acero sí. Esas plantas abiertas, que tal vez sin columnas en el centro, tal vez con hormigón no la podemos hacer, pero con acero sí podemos hacerlo. Bien, entonces permite crear esas estructuras livianas que a nosotros tanto nos gustan utilizar. Bien, entonces, ¿cuál es el uso de este acero? Bueno, se puede utilizar en exterior, porque se puede utilizar para estructuras metálicas expuestas, como es el caso de esta casa en el centro. Estos vuelos, estos techos están hechos de acero y también eso se llama metal deck, la estructura de acero con planchas de metal deck en la parte de abajo que se rellenan con hormigón armado. Bien, entonces se puede utilizar en fachadas ventiladas, como es el caso de la izquierda, y también se puede utilizar en rejas, barandas y mobiliario urbano, y también de diseño, como es el caso de esta fachada industrial que tenemos a la mano derecha. Bien, entonces en el interior se puede utilizar le dije que se puede, perdón, los usos. En el exterior, estructuras metálicas, fachadas y barandas. En el interior se puede utilizar para escaleras, columnas vistas, luminarios, marcos de puertas. Bien, entonces en el interior se pueden utilizar como barandas, como estas que tengo aquí abajo, con vigas expuestas, con esta viga, por ejemplo, esta viga IPE, que puede utilizarse para esto, y también en fachadas
en este caso, por ejemplo, es acero galvanizado. Este acero que el señor está utilizando aquí para colocar o para hacer esta fachada es un acero galvanizado. ¿Por qué está usando acero galvanizado y no acero estructural? Porque esa fachada ni va a ser portante, o sea, no va a cargar nada. Y segundo, es una fachada pequeña. Bien, no va a tener incidencia de viento ni nada. Entonces, por eso él está utilizando este tipo de acero para recubrirlo con un material que vamos a ver más adelante, que es el aluminio compuesto. Bien, esto también se puede recubrir con Denglass, se puede recubrir con cerámica, se puede recubrir con paneles plásticos, se puede recubrir con muchas cosas. Esto sería solamente el tema de la estructura. En los interiores se puede utilizar, como ya le dije, en puertas, se puede utilizar en escaleras y se puede utilizar también en luminarias. Esto no es que solamente se pudiera utilizar así, se puede utilizar para muchísimas otras cosas, para mobiliario, para decoración interior que solamente tenga que ver, solamente sea decorativa, que no sea estructural ni nada de eso. Bien, entonces, como ya les dije, en los derivados tengo el acero galvanizado, tengo el acero inoxidable y tengo los perfiles IP, como el que les mostré. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo una cocina hecha completamente de acero inoxidable. Bien, aquí le pusieron los topes de mármol y entonces todos los implementos de la cocina son de acero inoxidable, o sea que se puede utilizar para muchas cosas. El acero inoxidable para las barandas, para las escaleras, para las cocinas, para muchas cosas dentro de los interiores también. Claro está, como en los exteriores. Bien. Eso es todo por el acero. Vimos acero cortén, acero estructural, acero galvanizado y acero inoxidable, que son los derivados del acero. Entonces, ahora vamos a ver el aluminio. El aluminio es ligero, no se oxida, es duradero, es estético y es reciclable. Por eso el aluminio lo podemos utilizar en muchísimos sitios. ¿Por qué? Porque nos da características que nosotros los arquitectos amamos. ¿Cuáles son estas? Es ligero, no se oxida, dígase que no necesita mantenimiento, es sumamente duradero, es estético porque viene de muchísimos colores, formas y texturas y si lo conseguimos reciclado, pues estamos ayudando al medio ambiente. ¿Cuáles son los usos del aluminio? En exterior se puede utilizar en ventanas, en puertas, lo vimos la semana pasada, en celosías, en fachadas ligeras, en pérgolas. En el interior se puede utilizar para divisiones, para marcos de puertas, para mobiliario moderno y sus derivados son el ACP, que es el aluminio compuesto, el aluminio anodizado y el aluminio pintado. Bien, y por eso tiene muchos tipos de textura. En este caso, estamos viendo los tipos de perfiles de aluminio que pueden haber. Estos están sumamente de moda ahora, los perfiles de aluminio tipo madera, porque simulan la madera, la puedo poner en exterior y se me olvida el tema del mantenimiento. Si esos perfiles que yo tengo aquí lo hubiera hecho de madera, ¿qué pasa? Hubiera tenido que estar dándole mantenimiento, se iban a torcer con el sol, cuando hubiera cambio climático se podían agrietar, y yo iba a tener que estar dándole mantenimiento contra el sol, contra el agua y todo eso. Mientras que si lo hago con un perfil de aluminio, se me olvida el mantenimiento. También se puede utilizar aquí, como lo vimos, como celosías, también para ayudar con el tema de con el tema de la ventilación y con la entrada de la luz natural a los espacios interiores. Bien, entonces el aluminio para nosotros es sumamente bueno. Aquí lo vemos en uso interiores. Tenemos mobiliario de aluminio, muchos de estos mobiliarios ahora de exterior son de aluminio, que están también bastante de moda aquí en el país. Podemos utilizarlo como puertas, como divisiones. El aluminio para nosotros, los arquitectos, es uno de los materiales más utilizados porque lo utilizamos tanto en exterior como en interior. Luego tenemos el vidrio. El vidrio las características del vidrio es transparente, transmite la luz, es estético y el vidrio puede ser templado, laminado, doble o bajo emisivo. Bien, dependiendo para lo que lo vamos a utilizar. En el exterior, el vidrio se puede utilizar en fachadas acristaladas, en puertas, en parasoles. En el interior se puede utilizar en divisiones, en barandas, en muebles, en puertas corredizas y tenemos derivados del vidrio como el vidrio laminado, templado, el DHE, el DBH y la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es
espectacular para mobiliarios. Bien, entonces, en exterior podemos hacer los famosos murocortina que a nosotros nos encantan. Esto se puede lograr con vidrio. Este vidrio debe ser un vidrio templado y un vidrio que esté, o sea, que tenga el grosor específico para el tamaño de la fachada que tú vas a utilizar. Dependiendo del tamaño de la fachada, voy a necesitar un vidrio más fuerte o un vidrio más con menos resistencia. Bien, pero siempre para fachadas debemos utilizar vidrio templado y también tenemos algunos vidrios que tienen grado estructural, ¿verdad? Para estas fachadas que son bastante altas y elaboradas. El vidrio nos encanta. ¿Bien? Y también lo podemos utilizar en sus derivados, como en este ejemplo, estos son bloques de vidrio que se pueden utilizar para hacer mobiliarios y como la silla que está aquí, esto es fibra de vidrio. La fibra de vidrio es maleable, o sea que puede tener diferentes formas, viene de diferentes colores, se puede utilizar para mobiliario, para algún revestimiento que queramos dar, alguna textura en específico y se puede trabajar de esa manera. Bien, entonces vamos a comparar estos materiales que hemos visto hasta ahora. El acero, la ventaja, alta resistencia y esbeltez, porque o sea, me da altura y me da también amplitud, porque tiene bien, o sea, tiene buena resistencia. ¿Cuál es la desventaja? Se oxida y pesa mucho el acero. Una viga de acero nadie la levanta, eso hay que levantarlo con una grúa. ¿Cuáles son las aplicaciones destacadas? En estructuras, o sea, estructuras completas. Yo creo que ustedes dan una materia que deben hablarle de estructuras metálicas que se hacen con acero estructural. Se puede utilizar en escaleras y en barandas. El aluminio, ¿cuáles son las ventajas? Es ligero, resiste a la intemperie. ¿Cuáles son las desventajas? Tiene bajo aislamiento, o sea que transmite muchísimo el calor y el frío. Y tiene bajo aislamiento acústico también, o sea que si tú vas a poner una división de aluminio entre un espacio y otro, todo lo que se hable de un lado se va a escuchar en el otro. ¿Cuáles son las aplicaciones más destacadas? Se utiliza mucho en carpintería porque yo cambio la madera por este material, en celosías y en fachadas también. Lo hemos visto muchísimo y lo seguimos usando. El vidrio, las ventajas es transmisión de luz, que se ve sumamente elegante. Las desventajas es muy frágil, porque si yo no, o sea, si no tiene tratamiento estructural, el vidrio es algo frágil y es costoso. Bien, una fachada de vidrio cuesta un dineral. Las aplicaciones en fachadas, en divisiones y en mobiliario. El ACP, que es el aluminio compuesto, las ventajas es ligero, tiene una variedad estética grandísima. Las desventajas es que no es estructural, lo vamos a ver más adelante en un video. El aluminio compuesto se usa para fachadas, eso es una plancha, es fina, no es estructural, solamente es prácticamente decorativo y necesita una estructura detrás para sostenerlo. No, las desventajas es que no es estructural, que necesita una estructura detrás para sostenerse y se puede utilizar y es sumamente utilizado en fachadas ventiladas. Eso lo han visto ustedes aquí en San Francisco y me imagino que en sus pueblos también lo han visto usando mucho. La fibra de vidrio es liviana, es resistente y es moldeable. Las desventajas es que tiene bajo aislamiento térmico y acústico, igual que el aluminio, y se puede utilizar en cubiertas, en señaléticas, en muebles y prácticamente en cosas interiores. No es bueno utilizarlo en exteriores. Entonces, la tarea de esta parte, de estos materiales, aluminio, acero y vidrio, es la siguiente. Van a escoger un espacio arquitectónico, cualquiera que ustedes quieran, cerca de donde ustedes viven, en el centro, lo que sea. Van a escoger una fachada. Bien, una fachada que ustedes vean, que les haya gustado, que sea interesante. Van a identificar el uso o de acero o de aluminio o de vidrio o de derivados o si tiene varios utilizados al mismo tiempo, van a identificar el uso, van a describir el uso, la funcionalidad, la estética y la exposición de lo que ustedes están viendo. O sea, yo voy a analizar esta fachada, yo voy a tomar la fachada que sea del edificio que yo quiera y la voy a analizar el uso, voy a analizar qué tan funcional la puedo ver, qué tan estética se ve, qué la exposición que tiene, o sea, qué tanto está utilizando materiales que son propios para el exterior. Bien, ¿qué van a utilizar? Van a hacerle una foto, van a incluir una foto o un croquis señalando los materiales que vieron y lo van a entregar en la próxima clase en PDF. Bien.
Es como un pequeño informe de algún espacio arquitectónico específicamente en alguna fachada. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la tarea? La fachada o la foto es la que nosotros queramos buscar de internet. No, debe ser de, o sea, real, de por donde usted vive, del centro del pueblo, no de Ah, ok. internet. Una fachada de aquí, o sea, no tiene que ser de San Francisco, porque no sé si todos son de San Francisco, pero tiene que ser una fachada real, una foto real de un espacio, aunque yo sé que también la de internet son reales, pero vamos a hacerlo aquí, en el pueblo o de donde usted sea. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Sí, no, déjenme saber. Vamos a dar el próximo tema que tenemos. Tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Mm? Yo Sí. digo que es entendible, profe. Ok, pues es bueno siempre que me digan, sí, profe, entendimos, porque así yo no me quedo esperando lo que ustedes respondan. Y así seguimos más rápido. Bien, entonces los materiales plásticos de revestimiento. Aquí hay muchísimo material, porque como ya les dije, los chinos nos han ayudado a tener mucho material para esto. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a conocer las características y las aplicaciones de los plásticos en revestimientos interiores y exteriores. Entonces, los plásticos se utilizan ampliamente en la arquitectura. ¿Por qué? Porque son ligeros, son flexibles, resisten la humedad y son económicos. Por esto es que más nos gusta. La evolución tecnológica ha mejorado muchísimo la estética y la durabilidad de estos paneles plásticos y los hacen más viables incluso para proyectos de alta gama. Porque antes el plástico se notaba que era plástico, o sea, era algo que era económico, pero así mismo se veía. Pero ahora con la evolución tecnológica, el plástico ha tomado lugares que tú literalmente, a veces tú dices, cuando tú le pones la mano, tú dices, ah, pero esto es plástico, y tú literalmente pensabas que era la piedra natural. Y es una simulación de la piedra natural, tan real que tú crees que es la piedra natural, pero es plástico. Así también con la madera, así también con los ladrillos, así también con muchísimas cosas. Los otros días yo fui a una casa que le pusieron un material plástico en una pared y literalmente yo pensaba que era ladrillo. O sea, yo tuve que ponerle la mano para yo darme cuenta de que era plástico. Era una cosa increíble. Eso lo ha hecho la evolución tecnológica. El plástico se puede utilizar en muchísimas aplicaciones. En este caso, está aplicado en fachadas. Estas son paneles plásticos que obviamente necesitan una estructura detrás para agarrarse. Esta estructura se puede hacer de acero galvanizado o de acero estructural, que ya lo vimos, y entonces se recubre con el tratamiento plástico. Esto también nos ayuda con el tema de la ventilación. ¿Cuáles son los tipos de plástico para revestimientos? Hay varios, no todos son iguales. Cuando tú ves un panel plástico, no todos son PVC, hay diferentes tipos. El primer tipo, y es el más conocido, es el PVC, que es el policloruro de vinilo, que lo vimos la semana pasada también, tocamos ese tema un poquito, ¿verdad? Por ahí, pero eh, ahora vamos a verlo más ampliamente. Bien, luego tenemos el polietileno o el polipropileno, que es otro tipo de material o otro tipo de plástico. Tenemos los acrílicos y los policarbonatos, que vamos a ver sus usos más adelante. Los paneles compuestos con núcleo plástico y también las resinas termoplásticas que se pueden utilizar para moldura y texturizados. ¿Cuáles son las características y los usos del PVC? Ya lo dije ahorita, es resistente a la humedad, es ligero y es económico, sobre todo. ¿Cuáles son sus usos? En fachadas ventiladas, en cielos rasos, en techos y en cubiertas. En los usos interiores tengo en paredes decorativos, en zócalos, en molduras y en revestimiento de baños. Ahora vamos a ver este pequeño video.
a ver si lo puedo reproducir. Ok, vamos a dejar de compartir aquí para compartir aquí. Este video debió estar este video debió estar en el otro, en la otra parte, en la otra clase. Esto es el trabajo de alucubón. Alucubón es el aluminio compuesto, que lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo se trabaja? Primero se coloca una estructura. En este caso, ellos usaron una estructura de madera. Ustedes saben que aquí en este país las estructuras de madera no son las más recomendables. Aquí utilizaríamos una estructura de hierro, de acero galvanizado. Y entonces se colocan los perfiles de o sea, los perfiles del agarre, que son esos angulares que uso primero, y luego se coloca entonces la plancha de aluminio, que ya tiene la forma que ustedes quieran. Bien, sí, puede ser cuadriculado, puede ser rectangular, puede ser también con diagonales y ese tipo de. Bien, entonces aquí la coloca dentro de los perfiles y le da una separación, entre ellos. Va quedando más o menos así. Luego, él le quita el plástico y esto entonces él lo utiliza. Esta ustedes la han visto muchísimo. Yo sé que la han visto mucho en, la han visto mucho por aquí, ¿verdad? En el pueblo, porque se está usando muchísimo. Bien, entonces, por eso dije que debió estar en la otra clase. Bien, entonces seguimos aquí. Estas son las fachadas de alucubón, que es aluminio compuesto. Una Alucubón es una marca, es como Pampers, ¿bien? Pero el material es aluminio compuesto. Entonces comenzamos con los plásticos. Lo primero que tenemos es el polietileno y el polipropileno. ¿Qué son? Son muy resistentes a la humedad y a productos químicos. En exteriores se puede utilizar en elementos modulares, en mobiliario urbano, en paneles estructurales y en los interiores se puede utilizar en divisiones móviles, en elementos decorativos y en revestimiento industrial. El polipropileno es un material muy parecido al, eh, como al acrílico. Bien, también puede utilizarse lo que nosotros llamamos foam. El foam también es otro plástico, pero lo vamos a ver aparte. Bien, entonces aquí tiene diferentes aplicaciones en divisiones, en techos, en estructura, ¿verdad? Estos son otro tipo de paneles, ¿verdad? Que también están hechos de polipropileno, que son muy parecidos a lo que nosotros vemos de PVC. Por eso le dije que no todo lo que nosotros vemos es PVC. Los acrílicos y los policarbonatos. Los acrílicos y los policarbonatos son translúcidos o transparentes, son resistentes al impacto, son ligeros, se usan en exteriores para cubiertas, o sea, para techos, para parasoles, para domos y para marquesinas. Bien, y en interiores se puede utilizar en tabiques decorativos, en iluminación y en mobiliario. Este policarbonato se utiliza mucho, este que está aquí, por ejemplo, se utiliza mucho en techos. Eso en techos le dicen Dampalón. Dampalón igual es una marca. Dampalón es una marca, pero es un policarbonato translúcido que se utiliza en techos. En esos techos que ustedes ven translúcidos, como que parecen planchas de alucín, pero que son transparentes o translúcidas, como blancas. Eso es policarbonato, se utiliza muchísimo, tanto en interior como en exterior. Por ejemplo, aquí es una zona de bar donde le pusieron el policarbonato por delante y por detrás le incluyeron iluminación. Viene de diferentes colores, de diferentes espesores y para diferentes usos. Bien, los paneles compuestos de plástico vienen plástico combinado con aluminio o con fibra. Estos son ligeros y resistentes. En uso exterior se puede utilizar en fachadas ventiladas, en señalización, en rótulos y en interiores se puede utilizar en muros decorativos, en superficies comerciales y en muchas otras cosas más.
Entonces vamos a ver este otro videíto déjame ver si tengo otra cosa aquí. Ok, estos son estos paneles de los que les hablaba. Vienen, como le dije, tipo mármol, tipo de ladrillo, vienen también de diferentes tipos de decoración, vienen con texturas, vienen con colores diferentes, vienen, o sea, hay muchísimos, se le puede incluir luminarias, se le puede incluir muchas otras cosas. Estos son sumamente utilizados en las fachadas ventiladas. Vamos a ver un video de fachadas ventiladas para que ustedes vean cómo es que trabaja una fachada ventilada y cómo nosotros podemos sacarle provecho. A estas fachadas ventiladas se le puede montar este tipo de material, ¿verdad? Que son un material plástico con una textura en específico, con un color en específico que haga juego, obviamente, con lo que nosotros estamos haciendo o con lo que estamos trabajando. Las resinas termoplásticas son moldeables, se aplican con texturas o como recubrimientos. En exterior se puede utilizar en acabados decorativos en muros o en mobiliario urbano y en interior se puede utilizar en molduras, en columnas decorativas y en detalles arquitectónicos. Por ejemplo, esta lámpara es de resina. Cada una de estas como lengüitas la hicieron con resina termoplástica y luego la colgaron en una base. Para hacer esta lámpara. Estos son paneles de resina que también se pueden utilizar para divisiones. Vienen también, estos paneles vienen también de policarbonato, también vienen de PVC, vienen paneles troquelados, vienen, o sea, literalmente el plástico es uno de los materiales con más, o sea, con más cosas diferentes. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de los revestimientos plásticos? Son ligeros, son de fácil instalación, resisten a la humedad, el moho, el fuego. Por ejemplo, yo estaba trabajando en un consultorio dental y había una pared, o sea, era como una columna pared. O sea, había un pedazo de una columna y luego seguía la pandereta. Y parece que dentro de la columna o dentro del muro había un tubo de desagüe, no era de desagüe porque no tenía mal olor, entonces debería ser un tubo de suministro. Arriba, en el segundo nivel, de donde estaba el consultorio, eso lo habían dejado de utilizar, o sea, ya o habían anulado todas esas tuberías y eso lo habían dejado de utilizar y le dieron otro uso. Al parecer, una de esas tuberías estaba liqueando porque no pasaba siempre, sino que pasaba, por ejemplo, cuando llovía mucho y ese tipo de cosas y la pared siempre se mantenía como fea. Tú la masillábamos, la pintábamos y porque supuestamente se había arreglado el problema y cuando ya pasaban los meses, a los 4 o 5 meses, la doctora me llamaba y me decía, ay, se volvió a poner fea la pared, que sí o qué. Entonces yo dije, yo necesito salir de esto porque no puedo. Primero subimos arriba con el plomero, chequeamos a ver si era que el tubo, dónde era que estaba el tubo, por qué el tubo se llenaba de agua, si supuestamente estaba anulado. El caso fue que no dimos con el tubo, no dimos con el tubo, no dimos con la solución de dejar que cayera agua, porque es obviamente lo primero que uno debe de hacer. Y lo que hicimos fue yo dije, yo necesito salir de esto porque yo no puedo tener a la doctora llamándome cada 5 meses que venga a masillarle y a pintarle la pared. Entonces, ¿qué yo hice? La recubrí con un material plástico. ¿Qué pasa con ese material plástico? Ya la pared está recubierta, ya ella no lo ve, la pared se sigue mojando cuando llueve, pero no se ve, no se nota, no tiene ningún, no. ¿Por qué? Porque el plástico está por encima, que resiste la humedad, que no se llena de moho y no se ve. Entonces, lo que a ella más le molestaba era o sea, de cómo se viera, de que se veía como descascarándose la pintura. Eso a ella la ponía mala porque ella decía, ay, que los pacientes van a creer que esto se está cayendo, que qué sé yo qué. Entonces, como era algo puramente estético, no teníamos la solución o sea, buscamos la solución por todos los lados y no vimos el tubo para poder solucionarlo, pues entonces lo recubrimos con un material plástico. Si lo hubiera recubierto con madera, se hubiera dañado. Si lo hubiera recubierto con acero, se hubiera dañado. Con un perfil galvanizado, se hubiera dañado. Pero con plástico, no. ¿Por qué? Porque resiste la humedad y el moho. Bien. Entonces, también una de las ventajas del plástico es que es de bajo mantenimiento y es durable y tiene una variedad estética grandísima, imitación madera, imitación piedra, imitación todo lo que tú quieras. Vienen con muchísimas texturas diferentes, como les enseñé en fotos anteriores. Es sumamente ligero, por lo que se puede comprar por internet. Hay materiales que pesan mucho, que tú tienes que usar lo que haya en este país, porque si no, tú no tienes.
a menos que tú pongas un furgón o algo así, tú no tienes la forma de tú traerlo. Pero el plástico tiene esa ventaja. Se puede pedir por internet. Yo he pedido paneles plásticos por internet y me han funcionado perfectamente bien. O sea que se puede utilizar. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones y las desventajas? Es sensible a los rayos UV, o sea que si no tiene protección no lo puedo usar en el exterior. Tiene riesgo ambiental si no se reciclan porque es plástico, ¿verdad? Y algunos pueden deformarse con el calor extremo, o sea que yo tengo que pensar dónde lo voy a utilizar también. Recuerden que si se cae la llamada solamente tienen que entrar en el mismo link. Bien. Entonces, estas son las consideraciones y las desventajas que tenemos que tener pendientes, que a la hora de yo colocar un plástico tengo que saber dónde lo voy a colocar, porque tal vez con agua no tiene problema, pero con el calor extremo, pues sí, porque bueno, es plástico, se derrite, ¿bien? Los que se usan en exteriores ya vienen con una protección añadida y por eso entonces lo puedo utilizar en exterior. Por eso, por ejemplo, en muchísimos sitios ahora cuando los paneles de ese tipo madera acanalados se pusieron de moda,